Bueno, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer esta entretenida invitación. Siempre para mí es un placer y un honor poder hablar en cualquiera de los eventos que organiza Sanatorios de la Trinidad. Creo que nos une placer poder estar acá con ustedes. Espero que después podamos discutir en las preguntas y tratar de responder el máximo de sus inquietudes. Así que, habiendo dicho eso y un poco desde la distancia, desde Chile, quiero hablarles hoy día de un tema en el que me he acercado mucho en el último tiempo. Logramos escribir un pequeño artículo hace un tiempo atrás con uno de mis mentores y amigos, Gianluca Lista, y mi otro mentor, Fernando Moya, sobre estrategias de protección pulmonar. Y quiero ponerle un título un poquito provocativo acá, y es básicamente si estamos haciendo todo lo que podemos o todo lo que sabemos. Mi desempeño actual eh, en clínica alemana y en la Universidad del Desarrollo tiene que ver con, primero, el Centro de Desarrollo Educacional de la Facultad de Medicina, un poco el encargado de cómo dirigir y supervisar la docencia en toda la institución. Pertenezco al servicio de neonatología del Departamento de Pediatría. Durante más de 10 años fui jefe de ese servicio, pero actualmente he asumido un poco más de responsabilidades a nivel de toda la clínica como médico jefe del Departamento de Desarrollo Académico e Investigación de Clínica Alemana, que básicamente se encarga de la investigación transversalmente en toda la institución. Así que mis responsabilidades lamentablemente han ido creciendo, pero no he dejado de practicar lo que más me apasiona en el área clínica, que es el manejo, sobre todo el manejo ventilatorio de nuestros pequeños pacientes. Así que voy a tratar de transmitirles algunos puntos que espero les sean de utilidad. Y básicamente creo que voy a comenzar con un tema que me parece fascinante. Cada vez que lo presencio no deja de maravillarme, y que es básicamente donde empezamos nosotros a tener el gran desafío de manejar un pulmón neonatal y particularmente un pulmón prematuro, donde en cuestión de segundos tenemos un feto, ¿cierto? Que estaba en su ambiente tremendamente protegido y con un pulmón que estaba en pleno desarrollo, y donde básicamente eh, tenía más bien cero función en términos de intercambio gaseoso, a hacer una transición a un mundo donde obligamos a ese órgano inmaduro, el pulmón, de proporcionar oxigenación y ventilación eh, para algo para lo cual todavía no está preparado. Y en ese proceso estamos tratando de no dañarlo excesivamente, porque hay muchos estímulos y sabemos que hoy en día no son solo mecánicos. A veces la sola exposición a este exceso de oxígeno ya es una tremenda agresión para este pulmón tan inmaduro. Entonces, ¿cómo podemos hacer y asistir a esta transición para la cual definitivamente no está preparado? Es ahí, en la sala de parto, donde empezamos a tratar de proteger y no dañar este pulmón. Y sabemos que una de las cosas, y me toca hacer las clases en quinto año de medicina en la Universidad del Desarrollo sobre este periodo de transición, eh, donde todos sabemos que un pulmón que está absolutamente inundado de líquido y donde, cierto, muchos ml de líquido amniótico tienen que abandonar ese pulmón y crear un elemento que es básico en ventilación mecánica, que es la línea roja que estamos viendo acá, que es la capacidad residual funcional. Y vemos como en pocos minutos, en una transición fisiológica o normal, ¿cierto? La resistencia pulmonar en azul va disminuyendo, ¿ya? La capacidad residual funcional se va adquiriendo y la distensibilidad poco a poco va mejorando. Pero esto todo que sucede de manera tan elegante en un niño de término definitivamente inspirado o comandado fundamentalmente por
Hoy en día sabemos que si bien es asistido por acuaporinas, por canales de sodio, por una estruje mecánico, el mecanismo fundamental es el esfuerzo respiratorio, creando una presión subatmosférica en ese intersticio pulmonar, logrando reabsorber este líquido intraalveolar al intersticio y posteriormente liberándolo del pulmón a través de la vía circulatoria. Entonces, pero eso un prematuro no lo hace tan eficientemente. Y por eso es que sabemos que ya desde este precoz momento tenemos que asistirlo. Históricamente los intubábamos en sala de parto. Hoy en día sabemos que hay otros mecanismos que nos pueden hacer intubar bastante menos a estos pacientes. Y de hecho hemos conversado que uno de los desafíos actuales es eh, cómo entrenar a nuestros futuros neonatólogos en intubación, porque estamos intubando significativamente menos y las generaciones ya antiguas intubábamos muchísimo en nuestro periodo de formación. Hoy en día estamos intubando significativamente menos, lo que es bueno, pero cuando necesitamos intubar las destrezas no siempre están. Entonces, volviendo a esto, vemos como Siu, en una publicación en Journal of Applied Physiology, ya hace más de una década, muestra cómo con cada ventilación, este pacientito en el periodo de transición, en esos segundos iniciales, porque esta escala ustedes ven que son 30 segundos, donde estas pequeñas inspiraciones van dejando en una inspiración un volumen residual que parte prácticamente de cero y se va adquiriendo aquí tenemos 6 respiraciones donde logramos una capacidad residual funcional. Eso siempre y cuando nosotros evidentemente tengamos un esfuerzo respiratorio y una glotis funcional. Pero ¿qué está pasando en estos pacientes prematuros? En estos pacientes prematuros sabemos de que si nosotros, por ejemplo, y Tepas lo demuestra muy bien, también hace más de una década en una publicación en Pediatric Research, donde si nosotros ventilamos o ese paciente respira sin una presión de final de la expiración, sin un PEP, nosotros vamos a ver que logramos distender el pulmón, ¿ya? Pero esa distensión del pulmón vuelve a un volumen cero, es decir, insuflamos, logramos llenar y crear un volumen en ese pulmón, pero cuando liberamos la presión, evidentemente que volvemos a un colapso pulmonar. Y sabemos que la única forma de ventilar adecuadamente y no generar mucho daño es administrar un poco de presión de final de la expiración, de PEP, es decir, un CPAP. Y eso va creando una capacidad residual funcional que hoy en día sabemos que la tenemos que proteger. Y empezamos en sala de parto asistiéndola y posteriormente cuando nos caminando, ¿cierto? Hacia eh, una unidad de cuidado intensivo y hacemos ese transporte, ese primer transporte a la unidad de cuidado intensivo, tenemos que cuidar que en todo momento esa capacidad residual funcional que hemos logrado crear la mantengamos y definitivamente la protejamos para llegar a conectar a la asistencia respiratoria que ese paciente requiera en su momento. Y si vemos nosotros una técnica que muestra Siu en la misma publicación que les mostré previamente en animalitos, donde vamos viendo como animalitos esta técnica que se llama contraste de fase, donde básicamente nosotros vemos muy blanco la aireación del pulmón, ¿cierto? El feto que tiene cero respiraciones, tiene un pulmón con cero aireación, y ya en 3 y luego en 5 respiraciones ya vemos un pulmón que está significativamente aireado y ha creado esta capacidad residual funcional. Evidentemente estamos hablando aquí de un animalito que está preparado para nacer. Nuestros prematuros no lo están. Y entonces sabemos que para lograr esa capacidad residual funcional, para lograr que ventilen ya sea asistidamente o en forma espontánea, tenemos que sacarlos, ¿cierto? Y sacarlos del colapso pulmonar y llevarlos a tener un volumen pulmonar ideal.
en la curva de presión-volumen, es decir, llevarlos a su mejor espacio, donde tenemos la pendiente o la curva de distensibilidad mejor. Y eso claramente tenemos que hacerlo un poco clínicamente para no sobredistenderlos y tampoco subdistenderlos o mantenerlos atelectasiados. Y esto que parece tan fácil en teoría y en una gráfica es tremendamente complejo a veces de lograr. Y el reclutamiento pulmonar es una estrategia que eh, cuando uno ve gente eh, cómo lo aplica clínicamente, para mí siempre ha sido un ejemplo ver a Gianluca Lista en su unidad a veces pasar una hora eh, frente a un paciente logrando reclutar ese pulmón. Y es realmente maravilloso ver cómo él eh, practica todo lo que predica en sus múltiples publicaciones y ver cómo lograr ese volumen ideal es todo un arte en el cual uno va primero distendiendo ese pulmón y sabemos que para lograr ese volumen pulmonar ideal necesitamos más presión inicialmente, pero para mantenerlo podemos bajar un poquitito la presión. Entonces primero reclutamos ese pulmón y luego retrocedemos un poco para mantenernos en ese volumen ideal. Y claramente acá vamos a ver cómo tenemos una presión de base y esa diferencia de presión, esa presión de base que nos va a mover en la curva más hacia el sector ideal en el cual queremos ventilar ese paciente, es básicamente la presión de final de la expiración, es decir, el PEP o el CPAP. Sobre eso se va a superponer el, la, la ventilación espontánea del paciente. Pero esa ventilación la tenemos que optimizar. Y una de las razones por las que hoy en día hemos sido tan tremendamente eficientes o efectivos en intubar significativamente menos pacientes, porque a cualquier unidad neonatal moderna que ustedes entren hoy en día, van a ver la gran mayoría de los pacientes prematuros en modalidades como las que estoy mostrando aquí, de ventilación no invasiva, ¿ya? Y sabemos perfectamente de que esa ventilación es una ventilación que, si bien ha existido siempre y es la menos sofisticada de todas, creemos que la sofisticación que necesitamos es el cuidado de enfermería, es el cuidado de esa interfase nasal que es tan importante para ser efectiva. Y aquí estoy mostrando una de las tantas piezas nasales, en particular es la que estamos usando actualmente, que es la de Fisher and Paykel. Pero lo importante es entender de que la enfermería en esto, de estos pacientes, es tremendamente importante para lograr que efectivamente la efectividad y la eficiencia de el no tener que llegar a intubar ese paciente, eh, la logremos. ¿Ya? Y creo que desde que estamos usando nosotros esta interfaz en particular y desde que hemos estado mejorando un poco nuestra enfermería, mucho más detallada a nivel de cómo utilizar la mascarilla alternada con los prongs nasales con esta interfase, hemos mejorado y hemos bajado nuestra tasa tanto de intubación y de fracaso de la ventilación invasiva enormemente. Y aquí les muestro una revisión sistemática clásica eh, del 2015 en el Cochrane Database, ¿cierto? Donde Howe muestra eh, una serie de estudios, ya algunos de ellos bastante antiguos, de la década del 70, solo hay uno, ¿cierto?, de hace aproximadamente 13 años de Buckmaster, donde básicamente se demuestra que si analizamos nosotros cuando administramos CPAP precozmente en estos pacientes con dificultad respiratoria, nosotros podemos reducir, y tal como dice acá, en un 35%, es decir, nos quedamos con un 65% del riesgo original. Muerte o necesidad de apoyo ventilatorio invasivo. Esto es tremendamente eficiente y esta es probablemente una de las razones de que hoy nosotros el paciente ventilado sea una rareza en una unidad de ventilación mecánica. Y si tenemos 10 cupos de intensivo, probablemente 5 o 6 van a estar con pacientes
ventilados en forma no invasiva, incluso los más pequeñitos, ¿ya? Ahora, en este caso, nosotros tenemos que considerar de que esa estrategia ventilatoria y ese éxito de esta ventilación no invasiva no empieza en el intensivo, empieza, como dije anterior, en la sala de parto. Y tenemos que cuidar que cada cambio de cánula nasal, cada momento en que nosotros retiramos por cualquier razón, para limpieza, para aseo, para atención, la presión de esa vía respiratoria, estamos potencialmente en riesgo de desreclutar ese pulmón. Y en el momento en que nosotros lo desreclutamos, evidentemente ese esfuerzo respiratorio inmaduro e ineficiente por definición en un prematuro extremo puede llegar a un punto crítico en el cual tenga que caer en una ventilación. Pero la impresión subjetiva que yo creo que todos tenemos es que nos ha cambiado la forma de enfrentar los pacientes con dificultad respiratoria y que hoy en día en la mayoría de las unidades estamos administrando surfactante probablemente en forma menos frecuente en estos pacientes más prematuros, básicamente porque hemos eficientizado esta forma. La pregunta, y probablemente no es esta la charla como para centrarme en ella, y la he discutido previamente, pero es tremendamente interesante, es cuándo tenemos que considerar un fracaso del CPAP nasal, y eso es una tremenda discusión y no voy a entrar en ello, pero creo que ese es probablemente un tema interesantísimo de considerar, y cuando decidimos, ok, este paciente efectivamente fracasó esta ventilación convencional y ahora tengo que intubarlo, probablemente administrarle surfactantes si ya está intubado, o de una manera menos invasiva a través de MIST, LISA, etcétera, ¿cierto? O Ensure, ¿cierto? Intubación, surfactante, extubación. Pero no me voy a centrar mucho en eso, pero llega un... Nosotros sabemos que en este caso, particularmente en el uso del CPAP nasal o de la presión de distensión, hemos llenado una brecha y creo que hay un puente muy claro en la mayoría de las unidades neonatales entre lo que sabemos y lo que hacemos. Y creo que la brecha la hemos logrado puentear, la hemos logrado acortar significativamente. Y me parecería muy raro en este momento visitar una unidad en la cual no se esté usando, ¿cierto?, algún dispositivo que entregue presión del final de la expiración para reanimar estos pequeños pacientes en sala de parto, para el transporte de estos pacientes y finalmente para cualquier intervención que implique una desconexión de estos pacientes, aunque sea transitoria, en la sala de parto. Entonces, creo que aquí no hay una brecha entre la acción y la información. Voy a mencionar solo brevemente que las cánulas de alto flujo, y tengo una opinión muy particular sobre ellas, creo que llenan una brecha, pero en protección pulmonar no está tan clara su función. Eh, Básicamente actúan de una manera eh, bastante diferente a cómo actúa un CPAP nasal. Uno de sus elementos de alta eficiencia es el lavado del espacio muerto nasofaringeo y por ende un lavado de gas en toda la zona alta del tracto respiratorio que las hace muchísimo más eficientes en términos de lavado de CO2 que probablemente un CPAP que tiene flujos significativamente menores, ¿ya? Pero también se les ha atribuido un efecto de presión. Pero este efecto de presión, por ser un circuito abierto, y debe ser un circuito lo más abierto posible, porque la recomendación actual es que la cánula nasal de alto flujo no ocupe más del 50% del área de la fosa nasal. Evidentemente, si bien Wilkinson muestra que hay una relación entre flujo, ¿cierto?, de 2 litros, 4 litros y 6 litros, como muestro en la gráfica, con la cantidad de presión que se pueda generar en la nasofaringe. Esta relación se puede ver tremendamente influenciada por la fuga que pueda existir. Así que, si bien es una relación teórica,
da la impresión de la cánula de alto flujo actúa muchísimo mejor en una etapa tardía, donde hay mucha más evidencia, y si bien no ha mostrado un impacto superior al CPAP en la extubación, sí ha mostrado un impacto que eh, podría ser equivalente, ¿ya? Y podríamos discutir largamente si efectivamente nos convence la equivalencia con el CPAP, pero es una alternativa, y una alternativa que por lo menos en la unidad en la que yo trabajo la utilizamos en pacientes más crónicos donde queremos sacarlos de intensivo neonatal y dejarlos en una situación un poquitito más de largo aliento, donde todavía necesitan un cierto apoyo respiratorio, pero la cánula de alto flujo la podemos manejar en un intermedio. En nuestra unidad, por lo menos los CPAP nasales, tratamos de manejarlos más en intensivo. Ahora, si nosotros ya llegamos al punto donde tenemos que ventilar a ese paciente, y podríamos discutir muchísimo sobre las estrategias ventilatorias, sin embargo, la mayoría de las estrategias ventilatorias invasivas, y voy a excluir, ¿cierto?, la ventilación de alta frecuencia, ese es motivo de una charla completamente diferente, eh, hoy en día ninguna de ellas ha demostrado mucha superioridad sobre otras en términos de información, ¿ya? Y podríamos decir que la mayoría de ellas, y por lo menos cuando uno ve la teoría, yo no me abandero mucho a que si vamos a usar asistido controlado, o presión de soporte, o SIMB, ¿cierto? Siento de que cualquiera de esas modalidades, si uno las usa adecuadamente, puede ser igualmente efectiva. Sin embargo, y habiendo dicho eso, cuando uno logra reclutar el pulmón, un elemento crítico para proteger ese pulmón es lograr una distensión pulmonar, es decir, una presión diferencial que genere un volumen corriente en límites que no generen daño. Y ese que probablemente es un agregado que se le hace a cualquier otra modalidad ventilatoria que básicamente tratan sobre la forma de interactuar con el paciente, asistido controlado, SIMB, presión de soporte, son modalidades donde el ventilador reacciona diferente a la interacción con el paciente. Un elemento que puede ser común a esas modalidades de ventilación es el ajustar el volumen y ventilar con un objetivo de volumen, es decir, encontrar la presión diferencial adecuada. Y eso sí ha demostrado que es tremendamente importante, ¿ya? La pregunta que nos podríamos hacer es, en el volumen garantizado o presión con objetivo de volumen, efectivamente, ¿hemos logrado puentear lo que sabemos, la evidencia, con lo que hacemos en la práctica clínica? Mi impresión es que no tanto. Por lo menos en la unidad en la que yo trabajo, creo que seguimos subutilizando esta modalidad y por múltiples razones, ¿ya? Y quiero analizar algunas de estas razones porque siento de que creo que la medicina basada en evidencia o la práctica clínica basada en evidencia ha hecho esfuerzos enormes hoy en día por masificar un poco y resumir de la mejor forma la información. Y sin embargo, mucha de esa información la estamos utilizando, pero hay una gran cantidad de información que probablemente no estamos utilizando para beneficio de nuestros pacientes. Y la pregunta que yo me haría es, el volumen garantizado, y como vamos a ver, hay bastante evidencia que lo avala, ¿por qué no lo usamos? Y conversando con una de las enfermeras con las que he compartido muchos años haciendo talleres de ventilación mecánica, Rosemary Saurac, eh, tratábamos de analizar, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que nosotros no estemos utilizando una modalidad que ha demostrado tanta efectividad más en nuestra práctica clínica, inclusive en la misma unidad donde nosotros trabajamos, la gente joven? Podría ser que no estamos totalmente convencidos de la evidencia que lo respalda. ¿No nos convence la evidencia que hay detrás de ello? Y voy a analizarla brevemente para tratar de sí convencerlo, por lo menos yo estoy bastante convencido. ¿Implica más trabajo de enfermería? Yo creo que sí.
por diferentes razones. Y siempre he dicho, creo que si uno ve cuánto pasa al lado de la cama del enfermo una enfermera en intensivo, o cuánto pasa un residente, un médico tratante en intensivo, creo que la respuesta la tienen clara todos ustedes. Una enfermera pasa muchísimo más tiempo al lado de un ventilador mecánico. Entonces me pregunto, ¿a quiénes tenemos que convencer finalmente? Suenan muchas alarmas, ¿cierto? Y probablemente una de las cosas que a mucha gente le incomoda es que cuando ponemos el volumen garantizado y no seteamos bien nuestras alarmas, suena mucho, ¿cierto? No alcanza el volumen, etcétera, ¿cierto? Y no infrecuentemente llego en la mañana a la unidad y no, es que no funcionó el volumen garantizado, ¿ya? O sonaba mucho o no alcanzaba el volumen, así que decidimos que lo teníamos que cortar. ¿Será que no lo conocemos en profundidad como modalidad ventilatoria? ¿Ya? ¿Será que tenemos algunos de los riesgos y podríamos analizar cuáles de estos riesgos nos pueden estar asustando o alejando de utilizar una modalidad? Pero empecemos por ver qué, qué es la evidencia o cuál es la evidencia que efectivamente respalda una ventilación por volumen. ¿Ya? Y como digo, poca información parece ser tan categórica en términos de ventilación o de modalidades de ventilación como la que avala esto. Y si aquí analizamos, ¿cierto?, la base de datos Cochrane, y aquí lamento, pasé por alto el poner la referencia, ¿cierto?, pero esta es la revisión clásica. Eh, Aquí escojo simplemente los estudios más estrictos, ¿cierto? Eh, los estudios de Kessler, Lista, ¿cierto? Todos de principios del 2004, 2006, ¿ya? Donde aquí hay 4 estudios que demuestran categóricamente que el volumen garantizado o una modalidad de volumen en su forma más estricta impacta sobre un resultado que es muy difícil de modificar en neonatología, que es un resultado que siempre perseguimos pero que nunca alcanzamos, y que es reducir muerte o displasia broncopulmonar. Y no de manera menor. Aquí estamos reduciendo en más de un 30% en promedio, ¿cierto?, el impacto sobre muerte o displasia broncopulmonar en estos pacientes. Entonces, me parece que esto debería per se convencernos de que esta es una modalidad que probablemente deberíamos al menos considerar usar mucho más en nuestras unidades. Y sin embargo no es así. Si nosotros vemos, ok, entonces analicemos ahora, esto implica menos días de ventilación mecánica, nuevamente tomamos los grupos de mayor estrictez en sus protocolos de investigación, ¿ya? Y vemos que en promedio reducen 2 días, ¿ya?, el tiempo de ventilación mecánica. Cerca de, en el peor escenario, podría ser más de 12 horas y en el mejor podrían ser cerca de 3 días y medio. Pero en promedio, menos 2 días de ventilación mecánica. No es sorprendente este resultado considerando que efectivamente impactan y reducen la displasia broncopulmonar. Entonces, sabemos también que hay un gran enemigo en la unidad neonatal, que es la hipocarbia, ¿cierto? El reducir la PCO2 bajo ciertos límites, sabemos que altera la regulación, ¿cierto?, o la autorregulación sobre el flujo cerebral y tiene un impacto muy negativo en los pacientes. Y si analizamos este resultado, nuevamente vemos que volumen garantizado tiene un impacto significativo sobre él, ¿cierto? Y si analizamos el resultado de impacto sobre una hipocarbia significativa, es decir, menos de 35 milímetros de mercurio, conocidamente riesgosa, estamos reduciéndola en cerca de un 50%. Entonces ya llevamos 3 resultados que están siendo impactados por una modalidad ventilatoria que está a nuestro alcance en la gran mayoría de las unidades neonatales de hoy, ¿cierto? Porque creo que no existe un ventilador neonatal moderno
que no tenga incorporado una modalidad de ventilación por volumen. Podríamos argumentar que no todos son volumen garantizado y Dreger tiene de alguna manera alguna ventaja en ese sentido porque la mayoría de estos estudios fueron hechos con eso, pero eso no significa que los otros no funcionen, básicamente. Entonces estamos frente a una modalidad que está a nuestro alcance. Analicemos o entendámosla un poquito más, ¿ya? Cuando nosotros hacemos una ventilación asistida, muchas veces nos estamos preocupando de cuánto estamos nosotros aportando con el ventilador, ¿ya? Y eso es lo que pretende mostrar esta curva que les estoy mostrando, que es la curva, ¿cierto?, de presión que genera, o la onda, o la embolada de presión que genera sobre el PET, ¿ya? Pero definitivamente eso genera una presión diferencial que es la que finalmente, dependiendo de la distensibilidad, impacta sobre un definido volumen en el paciente. Pero no tenemos que olvidar de que si bien nosotros podemos regular muy bien la presión diferencial, no vamos a regular la otra parte, porque los pacientes no están sedados y paralizados. Hoy en día en una unidad neonatal moderna la mayoría, de hecho, no lo están. Y tienen un esfuerzo propio y sabemos que el prematuro particularmente y el recién nacido per se tiene un esfuerzo que es oscilante, que no es constante en el tiempo y tienen a veces patrones de respiración periódica donde en algunas ventilaciones aportan mucho y en otras menos. Y sin embargo, el ventilador en modalidades habituales no se adapta a aquello. Entonces, vamos a tener una presión transpulmonar, que finalmente es la presión efectiva que va a hacer o a generar una distensión de ese pulmón, que es muy variable, por definición, tanto en el tiempo como entre una respiración y otra. Y el ventilador, en una modalidad que es limitada por presión, no va a hacer nada al respecto, ¿cierto? Y aquí lo vemos. Por ejemplo, si nosotros generamos un cambio y sabemos que la capacidad residual funcional es lo primero que se adquiere después de administrar surfactante en un pulmón inmaduro, ¿ya? Y muy posteriormente la distensibilidad, después de 1 o 2 horas, recién empieza a modificarse en forma significativa, ¿ya? Pero si nosotros mantenemos una definida presión y hacemos un winning clásico, como lo aprendimos históricamente, de ir bajando la FiO2 hasta un 50% antes de empezar a bajar la presión, lo que vamos a estar haciendo es que básicamente vamos a estar, el paciente, en la medida que va mejorando su distensibilidad, va sobredistendiendo su pulmón, ¿cierto? Hasta llegar a generar un daño. Y sabemos hoy en día, Bjorklund nos muestra desde hace ya muchísimos años en trabajos clásicos que bastan muy pocas ventilaciones de sobredistensión para generar daño pulmonar, ¿ya? Entonces, ya sea que tenemos que estar muy al lado de ese paciente, monitorizando el volumen activamente y ajustándolo para no caer en esta sobredistensión pulmonar, es decir, un winning tremendamente activo, que probablemente es bastante válido en un horario diurno, pero todos sabemos que en la noche nuestra atención sobre ese paciente, o a veces porque hay otro paciente muy grave, no es tan fina y tan delicada, ¿ya? Entonces, claramente, en la ventilación limitada por presión, nosotros vamos a estar sometiendo en mayor o menor grado a ese paciente a periodos de sobredistensión pulmonar. ¿Qué es lo que pretende el volumen garantizado y lo que hace en la práctica? Lo que hace en la práctica, y no solamente después de un evento como el surfactante, sino entre respiraciones. Y esto es lo más interesante, ¿ya? Y hay múltiples estudios, y no los voy a llenar con demasiada evidencia, pero hay múltiples estudios que muestran que nos mantenemos mucho más cerca del volumen objetivo cuando estamos con volumen garantizado que cuando no lo estamos, aunque nuestro objetivo de volumen sea idénticamente igual. Y eso Gianluca Lista lo demostró en un trabajo clásico. Y Martin Kessler también. Entonces, nosotros vamos viendo como que el volumen deseado, el ventilador va reduciendo y ajustando sus presiones. El problema que nos seteamos aquí es que a veces cuando me dicen es que no está alcanzando el volumen deseado, es porque a veces no estamos dispuestos a poner las presiones que ese paciente requiere para lograr el volumen que queremos. Entonces, nos olvidamos del volumen deseado y nos conformamos con menos volumen, quitamos el volumen garantizado y de esa manera quedamos todos felices porque no suenan más las alarmas.
Pero la pregunta, ¿hemos solucionado el problema? ¿O simplemente hemos evitado que ese ventilador siga alarmando y nos siga estresando a la enfermera y por ende al médico tratante? Probablemente no. Entonces, el tener claro que el volumen garantizado solo va a ser exactamente lo que yo le pida. Y si no está logrando el volumen deseado es porque no lo vamos a lograr de otra modalidad, salvo que nosotros aumentemos las presiones o el tiempo inspiratorio o cualquier combinación de los parámetros respiratorios. Entonces, la pregunta es, cuando nos salimos de volumen garantizado, probablemente es porque nos estamos conformando con un objetivo diferente de volumen, no porque estamos solucionando el problema. Evidentemente que en la medida de que ese paciente va ventilando más eficientemente, tenemos un potencial riesgo de esta modalidad ventilatoria, que es caer en un CPAP endotraqueal. Y clásicamente sabemos que tenemos que sacar este paciente de esta modalidad si acaso creemos que ya está extubable. Y si creemos que por las razones que sean, ese paciente no es extubable, porque sabemos que el CPAP endotraqueal no es deseable, entonces básicamente lo que tendremos que hacer es ponerlo en una modalidad alternativa en la cual no dañemos tanto el pulmón, pero no caigamos en este CPAP endotraqueal. Pero eso es una decisión un poco eh, calculada en el fondo, ¿ya? Y probablemente una alternativa a esto es agregarle una presión de soporte a una modalidad como el SIMB, donde no logramos dejar que el CPAP endotraqueal gobierne, porque las ventilaciones de soporte ayudan a tener una pequeña distensión de ese pulmón. Ahora, para terminar y para no hacer esto excesivamente largo, algunas sugerencias que yo les daría, ¿ya? Y la primera es, hoy en día nuestros ventiladores, sin excepción, miden el volumen tidal y no tenemos ninguna razón para que nosotros no lo consideremos como una variable. En nuestras hojas de enfermería desde hace ya muchísimos años estamos metiendo ese volumen como un parámetro más dentro de la larga lista de parámetros que monitorizan nuestro personal de enfermería, ¿ya? Y creo que tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo y cuánto estamos distendiendo. El problema es que claramente no tenemos la capacidad, ¿ya? Y Nelson Caure lo mostró hace mucho tiempo en un trabajo junto a Eduardo Bancalari, que era imposible intervenir para mantenernos en un volumen definido porque una máquina lo iba a hacer mucho mejor que nosotros. Y creo que en resultados Martin Kessler y Gianluca Lista también lo demostraron. Ahora, hay algún otro riesgo, que es que el volumen garantizado, no, la modalidad, no puede saber si acaso nosotros estamos ventilando uno o dos pulmones, ¿cierto? Claramente nosotros seteamos un volumen, pero ese volumen es un volumen teórico para dos pulmones o para dos pulmones sanos, si tenemos una telectasia, si tenemos una bronconeumonía que está alterando parte de un pulmón, si tenemos una hernia diafragmática donde tenemos un pulmón hipoplásico, tenemos que tener eso en consideración, porque lo que le estamos diciendo al ventilador es básicamente ventile y meta este volumen con este crédito de presión. Si yo en un momento dado monointubo a ese paciente, ¿cierto? Es decir, el tubo migra y en un paciente prematuro sabemos que eso es bastante factible de que suceda. Tenemos que tener un límite de presión muy razonable, porque el ventilador lo que va a hacer es seguir subiendo la presión hasta el límite de presión que yo le genere. Y lo primero que yo insisto con nuestras enfermeras es, cuando un paciente en volumen garantizado dice que no alcanza el volumen, lo primero que deben chequear es que ese paciente no esté monitubado, ¿ya? Porque y tener un límite de volumen muy cercano a lo que el paciente está necesitando en promedio para evitar un neumotórax. Debemos conocer las características del equipo que usamos, ¿ya? No me canso de decir, a veces llega un ventilador nuevo que no conocemos mucho y el paciente más grave en la unidad está con ese ventilador nuevo. No se los recomiendo. Conozcamos el ventilador y no tengamos un potpurrí de marcas en una unidad. Creo que si es un ventilador, creo que el ventilador es tan bueno como el que lo usa, y para usarlo bien tenemos que conocerlo, particularmente en modalidades que vamos sofisticando, como es la de volumen garantizado. Programemos las alarmas acorde con el paciente. Algunos ventiladores nos permiten eh, poner un
límite en el volumen tidal, en la alarma del volumen tidal. Hay otros que simplemente cuando no alcanzan la presión nos alarman, pero las alarmas tienen que tener un acorde y nos tienen que avisar. Y tenemos que reaccionar acorde con eso. El volumen garantizado implica una enfermería mucho más fina del paciente. Y eso exige el entrenar a nuestro personal de enfermería. Y finalmente, como les dije, hay que evitar el CPAP endotraqueal, ya sea extubando al paciente, porque en una ventilación clásica sería el momento en que lo extubaríamos. Y si por cualquier motivo consideramos que ese paciente no es extubable, tenemos que escoger una modalidad que siga cuidando ese pulmón, no sobredistendiéndolo, pero definitivamente salirnos del volumen garantizado. Bueno, he tratado de pasearlos un poquitito en forma bastante breve y en poco tiempo sobre algunas de los elementos de volumen garantizado y estrategias de protección pulmonar. Espero que podamos discutir un poquitito más en las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy clara su charla, excelente, la verdad. Hasta parece fácil manejar el pulmón de un recién nacido. Así que bueno, pero bueno, no nos quiero pasar de tiempo, así que vamos a dar paso al panel reactivo. Los voy a presentar. El panel reactivo está compuesto por el doctor Gabriel Musante, que es médico pediatra neonatólogo, es jefe del servicio y director asociado del Departamento Materno-Infantil del Hospital Universitario Austral. Hizo su fellowship en neonatología en el Hospital Jackson Memorial de la Universidad de Miami y es magíster en investigación clínica y farmacológica de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. También voy a presentar a la doctora Cristina De Luca, que es médica pediatra y neonatóloga y coordinadora del servicio de neonatología del Sanatorio de la Trinidad de Palermo. Y muchos de ustedes la conocen porque es una de las pioneras del uso del CPAP de burbujas en la Argentina. Así que, bueno, quisiera empezar y darle la palabra al doctor Gabriel Musante, ya que la doctora De Luca es de la casa y él es nuestro invitado. Así que, doctor, si quiere hacer algún comentario o alguna pregunta al doctor Maturana, puede habilitar su micrófono. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Lo quería felicitar también a Andrés por la conferencia. La verdad que es muy didáctica. Coincido con vos, Andrea, en lo que, digamos, me quedó pensando lo que acabas de decir, es que parece fácil. Bueno, yo creo que no es fácil. Entonces quizás lo voy a un poco traer a Andrés al lugar de que, bueno, es bárbaro mostrar que parece fácil, pero yo creo que no es fácil, por eso seguimos teniendo, digamos, los problemas que tenemos y quizás a veces, yo lo escuché, creo que el año pasado, el anteaño, Andrés dar una charla muy buena que me gustó casi tanto como esta, o igual que esta, sobre BNI. En esa charla él filosóficamente se paró de una forma distinta a esta y él sabrá por qué. Esa charla es una charla muy crítica y esta es una charla muy favorable, digamos, ¿no? Las dos están muy buenas y la verdad que tienen esa forma de ver las cosas de él bueno, que se dedica a la educación digamos, no por casualidad, pero tiene esa capacidad de sintetizar la información y de contarnos lo que él sabe, ¿no? Pero él mencionó algo que quizás lo dejó colgando a propósito, quizás no, que es el tema del fallo de CPAP. Y también dejó de mencionar los estudios, los famosísimos estudios que parecía que iban a cambiar la neonatología en el principio de siglo, digamos, del COIN al Support, al estudio de Europa, digamos, o el de Vermont Oxford, perdón, y que con todo ese fanatismo por el uso de CPAP, o esa resurgir o renacer del CPAP, que la verdad que vino muy bien, en definitiva, por lo mismo que ya él dijo, que es que obviamente tiene efectos probados y claros sobre reducir el uso de ventilación mecánica. Pero en ese momento parecía que iba a ser claramente una forma de bajar la displasia broncopulmonar y muerte y un montón de cosas, que quizás también lo sea, pero el tema es cómo hacemos para mostrarlo, ¿no? Y cómo hacemos para aplicarlo. Me parece que ahí reside la dificultad en manejar los pacientes, digamos. Siempre buscamos formas de simplificar y un poco la medicina basada en la evidencia y un montón de elementos o herramientas como puede ser, por ejemplo, las guías de práctica clínica, lo que buscan es facilitarnos nuestra tarea.
Y a veces a mí me revela un poco eso, y es una cosa personal mía, digamos, y a mí me parece que encarar problemas complejos tratando de que sean simples a veces no es la mejor forma, digamos, ¿no? Me parece que hay veces que tenemos que pelear un poco con que la cosa es difícil y que quizás no sepamos todo lo que tenemos que saber. Entonces, resumiendo, él habló del fallo de CIPAP y creo que me gustaría un comentario de él un poco sobre por qué estos estudios, digamos que lo publicaron ellos, Wade Rich publicó bastante claramente que habían enrolado mal, primero, todos porque era consentimiento prenatal y habían dejado de lado los pacientes más graves, y que quizás aferrarnos a esa tiranía del promedio nos hace manejar a los pacientes más graves como si fueran los menos graves. Entonces el fallo de CIPAP, evidentemente no existe algo que lo prediga, pero me parece que quizás cuando transmitimos CIPAP a nuestras enfermeras, a los residentes, entonces tenemos que decir, tengamos cuidado, no es lo mejor de lo mejor y no es lo único, no es taxativo o excluyente, no es blanco y negro, no es dual. Podemos ventilar a los pacientes que necesitan ser ventilados y darles surfactante a los pacientes que necesitan surfactante sin dejar de usar el CIPAP cuando lo tengamos que usar. Sí, Gabriel, gracias por la oportunidad. Es una pregunta compleja. Primero que nada, saludarte. Es un gusto verte, aunque sea a la distancia, pero siempre es agradable conversar con ustedes. Yo creo que han mencionado muchas cosas de tremenda relevancia y yo siento de que dejé un poco de lado el tema y voy respondiendo a algunos de los puntos que planteaste. El tema del fallo del CPAP, yo creo que básicamente porque creo que ahí hay una media hora al menos de discusión y de mostrar información, donde tú vas viendo que los estudios, por ejemplo, si tomamos estudios clásicos como Cohen, ¿cierto? Como CURPAP, como el estudio de Rojas, etc. Son todos estudios, el que tú mencionaste también, son todos estudios que son tremendamente diferentes unos de otros en varios aspectos. Primero, tal como tú dijiste, la forma de reclutar. Segundo, en la forma de considerar el CPAP como fracasado, ¿ya? Porque creo que teníamos muy claro cuándo administrar surfactante. Digo teníamos porque la mayoría de los niños más pequeños los intubábamos prácticamente en sala de parto y llegaban a la unidad y la idea era cumplir con la buena práctica de antes de las 2 horas tener al paciente ya con el surfactante puesto. Sin embargo, ahora se nos empieza a poner una variable con la que no tenemos del todo resuelto, que es lo colocamos en CPAP y ese paciente aguanta, ¿cierto? La pregunta es ¿cuánto lo hago aguantar? ¿Y qué costo para ese paciente tiene? Y hay muchas conclusiones que en mi opinión, y es un tema fascinante, podría hablar un buen rato, pero voy a tratar de resumirlo, donde tenemos estudios, por ejemplo, como el de Mario Rojas, donde soporta cierto FIO2 del 70%, ¿ya? Antes de considerar ese paciente fracasado, un estudio publicado en Pediatrics, un estudio muy bien diseñado, pero en mi opinión creo que me costaría mucho hoy en día a mí aguantar a un prematuro de 28 semanas o 29 semanas, para qué decir mucho más chico, que llegue hasta un 70% de FIO2 en un CPAP antes de yo estar tomando la decisión de intubarlo. Creo que lo estaría privando de un beneficio que parece ser bastante claro. Tienes otros estudios donde, como Cohen, que llega a un 60%, ¿cierto? En fin, hay un espectro enorme y sin embargo, por ejemplo, también el nivel del CPAP. Y yo creo que ahí hay algunos puntos que son bien importantes de entender, que también tienen que ver con esto, porque el nivel del CPAP, y Cohen ha tratado de dejar un poquito, yo creo que hay una lectura, en mi opinión, un poco errada de que un CPAP como 8 centímetros de agua puede generar más neumotórax y se criticó mucho al estudio de Cohen por eso, pero si uno analiza el estudio de Mario Rojas, tiene una incidencia prácticamente idéntica de neumotórax. Entonces uno dice, ¿qué es lo peor? ¿Es cuánto lo aguanto a ese paciente o fue el nivel de CPAP? Entonces, en el fondo, algunos dicen que el estudio, ¿cierto? Algunos de estos estudios fueron más estudios de hipercapnia permisiva que estudios propiamente tal de ventilación no invasiva.
Pero yo creo que hoy en día el decidir cuándo intubar a un paciente es una respuesta que no tenemos totalmente respondida. Es una pregunta que no tenemos totalmente respondida. Te puedo decir cuál es mi visión al respecto. Siento de que es donde se van integrando diferentes áreas. Yo creo que el esfuerzo del paciente es algo que algunos reconozcan o no reconozcan, nos influencia directamente. Es decir, yo voy a ver a un paciente con 40% de requerimiento de oxígeno, pero lo veo angustiado, respirando con dificultad, con quejido. Aunque esté en un 40%, ese paciente voy a estar mucho más en pro de intubarlo que un paciente que lo veo a lo mejor, ¿cierto?, con la misma requerimiento de FIO2, pero que está tranquilo, reposado, que lo veo sin un esfuerzo, sin una mecánica alterada de ventilación. Eso por un lado. Segundo, hemos ido incorporando que, en mi opinión, creo que la ecografía pulmonar es uno de los pocos nichos que yo personalmente le encuentro prácticos es para este momento. Es decir, si yo veo precozmente a un paciente con un CPAP y un niño con dificultad respiratoria, le pongo un ecógrafo y veo un patrón más de membrana hialínea que es relativamente simple de ver, no requiere mucha sofisticación, yo a ese paciente lo voy a intubar mucho antes que un paciente que le veo un patrón que no es de membrana hialina en la ecografía pulmonar. Y lo mismo, la PCO2 para mí no es un parámetro tan válido, básicamente porque creo que a esos pacientes en la gran mayoría de las unidades y en la nuestra definitivamente no los tenemos cateterizados y por ende la PCO2 es un valor que está influenciado por la misma toma del examen. Llega la enfermera, lo estimula, le genera un dolor, el niño puede hiperventilar y esa PC2 probablemente la estamos subestimando. Entonces no siento que la PC2, salvo que tengamos un transcutáneo y lo estemos viendo en una clara tendencia, sea un parámetro tan exacto como lo tratamos de ver en los estudios. Entonces, reuniendo todo eso, siento de que esa es una gran pregunta a la cual yo creo que todavía no tenemos respuesta, pero sí nosotros creo que es raro que un prematuro en distrés respiratorio, con una radiografía precoz, con una ecografía precoz, pensemos que tiene una membrana hialina y si llega a 40% y tiene una mecánica mala ventilatoria, no lo estemos intubando. Creo que para nosotros, y no creo ser dueño de la verdad, ese es nuestro límite, ¿ya? Siento que con eso nos sentimos bastante cómodos. Yo no me sentiría cómodo llegando a 70%, yo no me sentiría cómodo superando 65 de PCO2 en un paciente agudo. Eso en relación a la primera parte. En relación a la segunda, siento, y no podría estar más de acuerdo contigo, creo que la información, cuando uno trata de meter todo en una licuadora, apretar frappé y tratar de tomar todas las decisiones en función de medidas de resumen, es muy complejo. Y por eso de las revisiones sistemáticas, y de hecho escribimos un artículo que salió publicado en enero de este año sobre revisiones sistemáticas, que es un poco basado en una charla que me tocó dar justamente en Buenos Aires el año antepasado, si no estoy mal, o el pasado, que lo escribimos con Steve Dunn y con Fernando Moya, sobre la heterogeneidad en los estudios y que muchas veces, sobre todo en el área respiratoria neonatal, y ahora estamos embarcados en hacer una revisión sistemática al respecto, donde hay peras y manzanas a veces en el mismo metaanálisis. Sin embargo, por eso traté de mostrar aquellos estudios más estrictos para mostrar la información que respalda el volumen, porque siento que si uno mete estudios como lo de Petrovsky, son estudios de otra década, son estudios de otro momento, son estudios que sinceramente para mí, en mi visión, no son combinables con los estudios de Kessler, de Chaudhry, de Lista, ¿cierto? Los estudios un poquito más clásicos y más estrictos. Pero sí siento de que hay suficiente información y hay información donde si uno trata de comparar todas las demás modalidades, ninguna de ellas ha sido muy categórica y a mí lo que me preocupa es esa brecha de una modalidad que creo que ha mostrado sistemáticamente un fundamento teórico y algunos resultados en la práctica bastante consistentes y homogéneos que no estamos usando tanto como deberíamos. Ese es un poco el mensaje que me gustaría que quedara, básicamente. No sé si he respondido un poquito, Gabriel, tu larga lista de puntos tremendamente difíciles de responder realmente.
Sí, doctor, muchísimas gracias. Le doy paso entonces a la doctora Cristina De Luca para algún comentario o alguna pregunta al doctor Maturana, por favor. Sí, primero lo mismo, no voy a dejar de decir que a veces lo más sencillo no es tan fácil de explicar, y la claridad, Andrés, con la que has explicado lo que es el respeto al inicio del esfuerzo de la ventilación del prematuro en sala de partos, creo que es la clave para iniciar o tener en mente cómo iniciar la protección pulmonar. Yo agregaría lo que dice Gabriel, con quien coincido absolutamente, que quienes hemos transitado toda la curva de aprendizaje en CPAP, también creo que tenemos que tener y agregar a esta situación de que estos estudios como el COIN Support o el de la red de la Permonofor, también fueron hechos en otra época, donde probablemente ni teníamos la adherencia al corticoide prenatal que tenemos actualmente. Digo, hablando muy puntualmente de lo que es Buenos Aires o los centros terciarios de más alto nivel en la Argentina, no lo estoy universalizando en absoluto, como también considerar la edad gestacional a partir de la cual insistimos y forzamos el CPAP. Probablemente creo que ese es un punto de inflexión muy importante. Creo que una madre con cero corticoide prenatal, con un pulmón blanco de inicio y con una edad gestacional en donde el 80% fracasa en el CPAP, no nos encarnizamos. Sin embargo, creo que sin duda hay un punto de inflexión grande en el momento en que cómo definimos, y coincido plenamente, el fracaso al CPAP. Y hay muchas variables, y yo creo que las variables son variables clínicas, variables hemodinámicas, variables radiológicas, gasométricas, y etcétera, etcétera. Creo que todavía seguimos teniendo alguna fobia al CPAP, me refiero al PEP, que todavía algunos pacientes siguen subiendo con 4 de PEP por temor al neumotórax temprano, cuando en realidad podríamos poner 5 y a veces hasta 6, y tampoco me sentiría cómoda, y ninguno de nosotros se sentiría cómodo poniendo 6 y viendo que el paciente está en CPAP con quejido y con FIO2 en aumento. La realidad es que creo que hay que seguir optimizando el CPAP y disminuir el fracaso como para seguir apostando a la ventilación no invasiva, y creo que es un punto donde todavía tenemos que seguir trabajando con enfermería y nosotros, los propios médicos. Yo quería preguntar puntualmente, porque yo no creo que sea fácil, tampoco para nada, iniciar y dar este cambio, este paso, este salto hacia la ventilación con objetivo de volumen. Y quería preguntarle fundamentalmente si es que estamos encaminándonos, si lo que estamos haciendo probablemente sea lo adecuado. Creo que la mayoría de los servicios, nosotros en las Trinidades tenemos para ofrecer objetivo de volumen SLE y AVEA. Probablemente nos sintamos un poco más cómodos con AVEA porque tenemos Clio. Y estamos como muy recostados dentro de las modalidades de sincronización en SIMB, porque resulta más cómoda, más fácil, me puedo ir a dormir más tranquila y no voy a tener miedo que haga una hipocapnia. Y probablemente quería preguntarle desde qué modalidad ustedes están eligiendo la presión de el objetivo de volumen, si lo eligen desde asistida controlada, desde presión de soporte, cuál es la modalidad que les resulta más cómoda. Ustedes están trabajando con Drager, así que pueden asistir en volumen garantizado, no solo los volúmenes sincronizados, sino también los no sincronizados. Y quería fundamentalmente preguntarle cuál es a su juicio el parámetro que más molesta. Obviamente siempre suena la alarma de bajo volumen, y nosotros estamos empezando como todos de a poquito con los pacientes crónicos, que es donde más fácil parecería ajustar el volumen tidal y donde menos variabilidad habría. Pero en el paciente agudo se hace bastante más difícil. Y quería preguntarle cuál es la modalidad que ustedes están eligiendo para iniciar, y en el cual se sienten más cómodos, si han tenido una práctica de fracaso en los pacientes crónicos, cómo están abordando el tema de cómo elegir el volumen. Claramente no es lo mismo
un paciente displásico con una vía aérea súper dilatada, a un paciente en agudo, que a menor edad gestacional también tenemos que calcular el espacio muerto anatómico y el espacio del sensor de flujo. Y a ver qué ayuda nos puede dar si el primer paso, por ejemplo, sería empezar a trabajar más con asistida controlada que con SIMB, y empezar a leer más digamos, con mayor conciencia el volumen tidal expiratorio entre nuestros límites de presión, cuando hablo de asistida por presión, para luego pasar a volumen. No sé si fui clara en mi pregunta. Mucho. No, agradezco, Cristina, de verdad la pregunta. A ver, primero que nada quiero hacer una aclaración. Creo que pretender que vamos a empezar a usar una modalidad ventilatoria, cualquiera que ya sea, y vamos a cambiar nuestra incidencia de displasia es un poco ingenuo. Y creo que, y una de las cosas que me encantó de trabajar en ese artículo con Gianluca Lista es que refleja un poco la visión que él tiene desde esa perspectiva de que el proteger el pulmón es una serie de pequeñas intervenciones que sumadas probablemente van a dar un buen resultado, pero que ninguna aislada probablemente nos va a cambiar la vida, ¿ya? Y yo creo que hay que tener esa situación, y no quiero dejar que poco menos el que no use volumen garantizado, pero sí es un eslabón que me incomoda que haya tanta información y que subutilicemos, y lo hago como un mea culpa, porque es un análisis que hemos hecho en nuestra propia unidad. Segundo, respondiendo a tu pregunta, también un paso antes, creo que no es lo mismo un CPAP dado por una máscara de boca y nariz en sala de parto de 6 centímetros o de 5 centímetros, que transmitir eso mismo a solo nariz cuando llegamos a la unidad de neonatología. No son equivalentes. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una sala de parto y estamos poniendo nuestra máscara, estamos generando un sistema cerrado, por ende lo que marque el neopuff o lo que ustedes estén usando es exactamente lo que le está llegando al alvéolo por equilibrio de presiones. Sin embargo, cuando nosotros transmitimos esa misma presión al ventilador con una máscara nasal o con un Pronx nasal, esa presión, ese circuito automáticamente es un circuito abierto, ¿ya? Y ese circuito abierto implica una caída de presión necesariamente. Ahora, si nosotros además le agregamos otra barrera a esa presión, que es una interfase nasal de alta resistencia, que hay algunas bastante en boga, ¿cierto? La RAM cánula y varias otras. Entonces estamos bajando aún más la presión. Entonces, ojo con eso, porque la presión que marque el equipo no es la presión que le está llegando al paciente. En la única circunstancia en la que eso sucede, y De Paoli y muchos lo han demostrado en modelos neumáticos y en modelos animales, hay una variabilidad enorme. Entonces, a veces nosotros, por ejemplo, hemos usado significativamente menos presiones desde que nos cambiamos de interfase, porque la interfase que estamos usando ahora con un chupete, el paciente no es cerrado, pero se asemeja mucho a un sistema cerrado. Entonces, nuestro CPAP es mucho más efectivo que lo que era antes. Nos costó un mundo porque yo recuerdo, ¿cierto? Colin Morley, que le pregunté una vez justo en Buenos Aires, y tuve la suerte de sentarme al lado en una de las conferencias que he estado con ustedes, y le pregunté cuál es la interfase que usted más recomienda, la que sus enfermeras les guste más aplicar, porque esa va a ser la más efectiva en su centro. Y efectivamente nos costó un mundo cambiarnos a esta nueva interfase, y lo hicimos a raíz de un trabajo de surfactante nebulizado que nos obligó a usarla, y nos quedamos con ella porque realmente nos cambió un poquitito la forma de hacerlo. Pero en relación a la modalidad ventilatoria, para responder directamente a tu pregunta, siento que uno puede hacer cosas muy parecidas con diferentes modalidades. Y yo siempre insisto mucho con nuestros fellows y nuestros becados: cuando ustedes ven a un paciente con una frecuencia de 50 o más por el ventilador, lo que diga el ventilador, que sea asistido controlado, SIMB, presión, no importa, ese paciente está asistiendo prácticamente
todos los esfuerzos respiratorios en una determinada unidad de tiempo que ese paciente tiene. Así que lo que marque el ventilador, si es asistido controlado o SIMB, no va a ser una gran diferencia. Probablemente el SIMB va a actuar como SIMB cuando estoy con frecuencias bajo 40, porque ahí efectivamente el paciente va a tener ventilaciones, entre comillas, no asistidas por el ventilador, o si yo escojo, en algunos ventiladores lo permiten y la VEA también lo permite, como ponerle un poco de presión de soporte, una modalidad que a mí personalmente me gusta bastante. Pero debo reconocer que en nuestra unidad, por consenso, hemos llegado a usar asistido controlado como primer enfoque, ¿cierto? Asistido controlado en el post-surfactante o este paciente agudo con volumen garantizado. Algunos se salen antes o después con el del volumen garantizado por las múltiples razones que analiza en la charla, ¿cierto? Y por las alarmas, etcétera. Y vemos que algunos de esos pacientes empiezan a hipergatillar, ¿cierto? Y ahí es donde a mí me asusta un poquitito el asistido controlado. Y ahí es donde la enfermera nos tiene que avisar rápidamente. Y si estoy en asistido controlado, la frecuencia respiratoria, cuando el paciente empieza a gatillar excesivamente, tengo que ver por qué está gatillando, si lo que está pasando es que lo estoy subventilando en volumen y a lo mejor ese paciente necesita un poquito más de volumen para lograr gatillar, bajar y no compensar con frecuencia, o simplemente que los prematuros, todos sabemos que hacen cosas extrañas a veces y no necesariamente fisiológicas. Y cuando esto nos pasa, nos tendemos a pasar a un asistido controlado, que tal como tú dijiste, nos da más tranquilidad de que el paciente no lo vamos a dañar tanto y le ponemos una presión de soporte. Yo me siento bastante cómodo con cualquiera de las dos, pero siento de que hay que conocer los peligros de cada ventilación, y eso es lo que trato de decir, de que en el fondo yo he visto gente que ventila, yo creo que la unidad Bancalari ventila como tú estás sugiriendo y de una manera increíble. Creo que nadie discutiría que es un centro donde ahora no ventilan los doctores, ventilan los terapistas respiratorios. ¿Cierto? Y de hecho el mismo Nelson Claure me dice, me preocupa los conocimientos que los fellows están adquiriendo hoy de ventilación mecánica, porque no tocan un ventilador prácticamente, pero bueno, ese es otro tema. Es verdad, es verdad. Entonces básicamente creo que uno puede hacer un buen trabajo con cualquiera de esas modalidades, pero sentirse cómodo. Lo que no debe uno hacer es tener el turno del lunes asistido controlado, el del martes, claro, presión de soporte, el del miércoles, no, ahora le voy a poner un poco de volumen garantizado. Y créeme, no, lo he visto, nos pasa en nuestra propia unidad que a veces tenemos esas disparidades. Entonces, porque la persona trata de trabajar con lo que se siente cómodo. Entonces, siento que primero el mensaje es, creo que la protección pulmonar es una sumatoria de cosas que parten en la sala de parto, que la modalidad ventilatoria y el adecuado retiro del ventilador, creo que es, porque yo recuerdo en uno de los trabajos de Surfaxin, me tocó supervisar las ventilaciones de toda Latinoamérica en papel, ¿cierto? Y nos dimos cuenta rápidamente que en la mayoría de las unidades nadie extubaba después de las 10 de la noche ni antes de las 10 de la mañana, ¿cierto? Y cuando uno mira, uno se da cuenta por qué, ¿cierto? Nadie quiere extubar muy tarde porque no va a estar supervisado, y muy temprano porque primero tengo que conocer al paciente. Y eso significa que hay 12 horas del día en que nadie extuba, y eso no es lo ideal. Y a veces le agregamos 10, 12, 14 horas adicionales a ese paciente que podría estar fuera del ventilador, y yo creo que ese es un tema. ¿Cómo hagamos ese reclutamiento pulmonar en su inicio? ¿Cómo de repente cuando están haciendo el aseo nasal las enfermeras, como decía yo, no dejen ese pulmón sin presión? ¿Cómo aspirar ese pulmón con circuitos cerrados, donde reducimos, no eliminamos, pero reducimos la pérdida de presión y el reclutamiento pulmonar, etcétera, etcétera? Creo que la protección pulmonar es un continuo, no es una modalidad ventilatoria, pero en mi modesta opinión creo que el volumen garantizado le agrega un granito de arena adicional, pero definitivamente, como tú decías, Cristina, creo que hoy en día con los ventiladores, el que uno tenga, cualquiera de los que ustedes usan, nosotros usamos Fabián y BN500 fundamentalmente, creo que tenemos la posibilidad de monitorizar volumen, y creo que ese parámetro lo tenemos que integrar en nuestro manejo. ¿De qué? Si es volumen garantizado, ok, pero
Ah, sí, como sí, me acuerdo, sí, sí. Trabajar en Contame. función de un volumen, creo que es una modalidad que hoy ¿Cómo en día está? me cuesta pensar que no tenemos que integrarlo en nuestro manejo global respiratorio. Perdona Yo lo extenso, quisiera, pero tu No, pregunta es no, difícil. no, porque ustedes no me quisiera podían agregar algo entregar que el no tiene nada vehículo que tiene que ver y con quedaron algo con que no a iban a nivel saber si iban a nacional. tener disponibilidad de Que vehículos hasta tiene que ver también noviembre, con la así que heterogénea distribución de los no concreté respiradores, nada. porque si bien existen respiradores donde se puede sincronizar, Y hace no 2 meses, todos los servicios cuentan con los por la sensores traje, sí, por la última. proximales como para poder hacer verdadera sincronización. Nosotros estamos hablando desde un nivel con modalidades asistidas, sincronizadas y Sí, prolijamente sincronizadas, donde sí. estamos permanentemente mirando, fuera del volumen garantizado, me refiero a asistida controlada por presión, el volumen tidal expiratorio, como una variable para ver nuestro rango de presiones. Pero quiero descontar que esta no es la realidad en la Con el Argentina. financiamiento de tracker Y de eso me fábrica. parece que es muy importante también, ¿no? Que se sepa que esto es válido cuando uno tiene una sincronización No, real. la operación era Creo que es directa. súper Es decir, yo importante lo que has yo dicho y entregaba mi creo que cuando vehículo uno tiene un y ventilador quería que es tener una capaz de tracker sincronizar y y uno pagar la tiene el diferencia. insumo para sincronizar, Yo tengo siempre lo una comparo Capture yo con tener un Rolls Royce o un en Ferrari muy en buen la puerta, pero no estado, tener plata para el nafta, ¿cierto? O 2018, sea, que tiene qué 40.000 pena, kilómetros, está porque nueva. tenemos el equipo Yo y la yo puedo creo que ahí vender lo que hay que particular también, apuntar es a suponiendo de que poder existe la conseguir los insumos posibilidad, necesarios y hacer todo el pero quiero esfuerzo saber si por ustedes tienen tenerlos, vehículos, si no porque en tienen el mundo vehículos, en el ¿no? cual estamos hoy en día, creo que las herramientas que tenemos en la sincronización, creo que ese es un paso básico en ventilación Claro, mecánica neonatal. Siento que es lo que nos da la medición de todo lo demás. Sin un sensor de flujo proximal no tenemos una medición de volumen adecuada. Volvemos décadas atrás claro, y es muy difícil impactar cualquier variable sí, ventilatoria o de sobrevida o de displacer un poco pulmonar si no lo tenemos. sí. Muchísimas gracias, doctor y doctora De Luca. Vamos a dar paso a una pregunta del público. Doctora Pamela Contreras, ¿la tiene ahí? Pero, pero ¿qué significa el financiamiento de Habilitate el fábrica? micrófono, Pamela. Contame. Ahora, mira, haceme una cosa, mira, ahora yo estoy con una conferencia Hola, con buenas Buenos Aires. tardes. Bueno, la primera Así pregunta que lo que yo te dice, pediría es ¿sería lo conveniente siguiente, utilizar el volumen si en una garantizado de hora, a inicio ver, o es son las mejor 6:30, no utilizarlo sé hasta qué hora después están cuando ustedes, ya tengamos un pero si en una reclutamiento hora, regular más estable bueno, llamame y a una las mejor 20, a las ventilación? 19:45 Ver, y lo es una charlamos. súper buena pregunta. Primero, el volumen garantizado. Muy bien, ok, Yo creo que la mayoría de las personas que macanudo, más manejan gracias, hasta luego. volumen garantizado no lo van a recomendar en un pulmón demasiado heterogéneo. Es decir, creo que patologías como aspirativo meconial, como hernia fragmática congénita, como una bronconeumonía extensa o un pulmón extensamente atelectasiado, no son muy adecuados para el volumen garantizado, básicamente porque no sabemos qué volumen exigirle a ese pulmón, porque si nosotros lo primero que hacemos es tratar, para ventilar con objetivo de volumen hay que tener claro, valga la redundancia, qué objetivo de volumen quiero. Y si yo tengo una hernia fragmática y no sé cuánto pulmón tengo, me costaría mucho tener un objetivo de volumen. Puedo estimarlo, puedo tener una idea, ahí me siento mucho más cómodo con un objetivo de presión. Y en mismo esta opinión creo que ahí sería probablemente ventilación de alta frecuencia con lo que nosotros nos manejamos en general. Pero habiendo dicho eso, creo que cuando tenemos un pulmón clásico, homogéneo, o relativamente homogéneo, como el de una membrana hialina, el de un síndrome de estrés respiratorio prematuro, sí, partimos con ventilación por volumen. Sí lo hacemos habitualmente cuando estamos intubando a esos pacientes es porque les vamos a administrar surfactante. Es una decisión casi, en mi opinión, o sea, si yo intubo a un paciente por dificultad respiratoria en las primeras 48, 72 horas, ojalá antes, si es que ese paciente cumplió criterios de fracaso de CPAP, evidentemente lo estoy haciendo porque voy a la raíz del problema, le falta surfactante, trato de administrarle el surfactante. Entonces, inmediatamente después de eso, evidentemente que nos lo colocamos en una modalidad de volumen. Sabemos que el surfactante no impacta el volumen, la distensibilidad inmediatamente, se demora por lo menos 1 o 2 horas en hacerlo
y de ahí va bajando gradualmente, pero nos sentimos mucho más cómodos haciéndolo de esa manera. Muchísimas gracias. Perfecto, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta del público. La doctora Florencia Charelli la tiene. No se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escuchó? No, No. Florencia, acércate al micrófono, por favor. Pamela. Leo yo. O Pamela, si la tenés, lee la voz. Ahí está. Sí, sí. Cuando usan ventilación con volumen garantizado, ¿corrigen con la compensación de la pérdida por la fuga peritubo? Cuando se usan tubos pequeños. Es bien interesante la pregunta. Primero, la compensación es una compensación calculada que lo que trata de hacer es de corregir en función, la forma en que calcula la pérdida es básicamente porque está midiendo flujo inspiratorio y flujo expiratorio. Entonces, probablemente una medida mucho más efectiva de qué volumen realmente estoy metiendo a ese pulmón es a través del flujo expiratorio, o sea, del volumen expiratorio que me mide el pulmón, que es una medida indirecta, una integración del flujo. Siento de que si la pérdida es muy relevante, ya hay que tener conciencia de que transformamos lo que debería ser un circuito cerrado en un circuito abierto. Y nos tendríamos que, no podemos tener ninguna seguridad, independientemente de la calidad del ventilador y su capacidad de compensación, de que la presión que yo estoy midiendo en el ventilador o en el circuito sea la que le está llegando al paciente. Eso solo es válido si el circuito es un circuito cerrado. Cuando yo tengo, y esto me pasa exactamente lo mismo en una ventilación no invasiva, si yo transformo esto en un circuito abierto y tengo más de 20-30% de fuga, debo considerar solucionar ese problema antes que tratar de compensar. Creo que los ventiladores modernos hacen un buen trabajo compensando, pero tienen su límite, tienen una limitación. Entonces, si yo lo que quiero es mantener ese pulmón reclutado, un tubo que fuga más de 20-30% está poniendo en riesgo el mantener ese pulmón reclutado. Y en un post-surfactante creo que eso es un mal negocio, en mi opinión. Así que yo trataría de apuntar a cambiar el tubo si es necesario. Ojo que nos hemos ido dando cuenta que los diámetros externos de algunos tubos que estamos teniendo con lumen para surfactante, los que están llegando a Chile por lo menos, algunos son ridículamente gruesos. Y de repente tenemos que intubar lo que un tubo sin lumen de surfactante sería un tubo 3, el 2,5 mide lo mismo en diámetro externo que un tubo 3. Entonces nos estamos viendo de que a veces dos tubos 3 no son iguales en su diámetro externo. Ojo con eso también. No sé lo que hay en Argentina en términos de insumos de tubos endotraqueales, pero en Chile nos encontramos con una variabilidad. Y lo que hay que mirar aquí es el diámetro externo, no solo el interno. El interno es por donde fluye el gas, pero el externo a veces nos complica también. Estamos usando un tubo innecesariamente chico de lumen cuando podríamos usar uno más grande, sobre todo cuando no necesitamos el segundo lumen. Tal cual, doctor. Bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Diana Fariña, que tiene una pregunta para usted. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Voy a una pregunta muy cortita. A cualquier edad gestacional, al nacimiento de un bebé con dificultad respiratoria, ¿qué espacio le queda al halo o al HUD, como dicen ustedes? Ya. Bueno, primero que nada saludarte, Diana, qué gusto verte. La verdad que para nosotros en ese paciente, en el agudo, yo te diría que ninguno. Hoy en día siento de que a ese paciente uno podría discutir si administrarle CPAP a todos los pacientes cuando nacen que son prematuros tiene algún sentido. La evidencia no es categórica, pero a los que tienen dificultad respiratoria, darles una presión continua de distensión está clarísimo que tiene un efecto beneficioso evidente, y nosotros cuidamos ese reclutamiento. Y yo siempre enseño a nuestros fellows si tienen duda y no tienen claridad, si el paciente es de menos de 28 semanas o incluso menos de 30, administrenle un poquito de presión
y llévenlo a la unidad y conéctenlo a un CPAP. No se van a equivocar de más, se pueden equivocar por mucho de menos. No ¿Y creo de que les término? haga... ¿Y si son de término o de pretérmino, late preterm? Claro, en un niño de término o de pretérmino tardío, ¿cierto? De 34, 35 semanas, si está con dificultad respiratoria y pensamos que está con un distrés respiratorio, inclusive muchas cosas que antes manejábamos en HUD, como taquipneas transitorias, límites con membrana hialina, que llegábamos a veces a 30, 40 FIO2, hoy en día la mayoría de estas las estamos manejando con CPAP, sinceramente. Sobre Gracias. todo cuando hay una retracción eso es lo que estamos haciendo. No sé si puedo avalar esta respuesta con demasiada información, porque en el prematuro está bastante claro que sí, en el niño de término tardío y en el pretérmino tardío y en el niño de término es más difícil. A lo mejor un niño de término podríamos aguantarnos un poquito más y usar una naricera convencional o un poco de oxígeno ambiental. El HUD casi no lo estamos usando el oxígeno dentro de la incubadora. Podría ser en esa circunstancia, pero serían cosas muy, muy puntuales. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a hacer un break de 5 minutos. El doctor igual se va a quedar hasta el final por si queda alguna pregunta para él. Así que bueno, nos vemos en 5 minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.